está muriendo en la ciudad y hay algo que no puedo evitar, llegarme con mi gente a disfrutar, donde un café se nos vuelve excusas para encontrarnos y ponernos a charlar. La misma mesa siempre tan genial y ese debate que no puede faltar, porque es ahí donde aprendemos, donde tratamos de entender la realidad. Y a vos que estás del otro lado, ¿qué esperás para sentarte con nosotros a disfrutar? Anda, servite una taza de café, porque esto es Café entre Amigos. La 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 la. Bienvenidos, aquí comienza Café entre Amigos. Mi nombre es Analía Godoy. Y mi nombre es Kiara Rocha Godoy y hoy vamos a hablar de qué, Analía. Hoy vamos a hablar de campos electromagnéticos. ¿Qué serán? La primera pista, Kiara, todo el día con el celular. Y vos todo el día con la computadora. Muy bien. Empecemos mal. Empezamos mal. Bueno, y vamos a darle la bienvenida al invitado de hoy. Y para nosotros es un placer presentar al doctor Raúl Montenegro, biólogo, profesor titular plenario, Cátedra de Biología Evolutiva Humana, Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, Premio Nobel Alternativo 2004 en Estocolmo, Suecia, director Córdoba Campus del Royal Livelihood College, presidente en Fundación para la Defensa del Ambiente, FUNAM. ¿Cuántos títulos, Raúl? ¡Qué bárbaro!, ¿no? Sí, son muchos. Son muchos, son muchos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo un placer tenerte en Café entre Amigos. Muy bien. Bueno, Raúl, vamos a hablar hoy de los campos electromagnéticos y sus consecuencias en nuestra salud, que sabemos que son muchos, ¿no? Y sí, lo que pasa es que hay como muchos temas que tienen que ver con cosas a veces cotidianas y que uno no las tiene en cuenta. Por ejemplo, de pronto una vivienda en donde pasan por arriba líneas de media tensión o unas líneas de alta tensión, y eso, por ejemplo, genera campos magnéticos que obviamente son de riesgo para la población cuando pasa de ciertos valores, ¿no? Entonces, hoy justamente hicimos una reunión para eso, para explicar un poco los riesgos, tanto de los campos magnéticos, como también de las altas frecuencias, por ejemplo, por antenas de telefonía celular, de teléfonos celulares, como riesgos silenciosos, ¿no? Porque uno no los ve, no es algo que se vea, pero sí lo termina percibiendo el organismo, ¿no? Bien, y cuando hablamos de estos campos electromagnéticos, ¿a qué nos referimos? ¿Qué son? Y nos referimos básicamente a lo que, por ejemplo, generan un tendido eléctrico. Yo tengo las cosas que usé hoy, así que se las puedo mostrar. ¿Cómo no? Bueno, ya que estamos. Está todo fresquito ahí. Bueno, está todo fresquito. Acá tienen, este es un gaussímetro. Bien. Un gaussímetro lo que hace es medir los campos magnéticos. En este caso está expresado en miligauss, que es la unidad. Y acá tengo un secador de pelo. Un secador de pelo, muy bien. Bueno, entonces van a ver ahora lo que vamos a hacer, el secador de pelo, para que ustedes vean cómo van creciendo estos valores. Sí. Bueno, para la gente que no nos está viendo por ahí y nos está escuchando, le contamos que Raúl acaba de prender el secador de pelo, claro, y subieron a valores increíbles. Claro, antes estaba 0,2, Claro, 0,5. lo hago de vuelta para que lo vean. Fíjense que eso que ustedes están viendo, ese valor, está puesto esto sobre una computadora, pero ese es el valor normal, y es un valor que no representa riesgo para la salud humana. Eso en micro Tesla es 0,03 o 0,04, pero cuando nosotros prendemos el secador de pelo, se va a 69, 70, 100 y algo y sube. ustedes ven que suben. De todas formas, esto no es problema. ¿Por qué? Porque el secador de pelo se lo usa muy poquito tiempo, entonces es irrelevante. El problema es cuando tenemos, por ejemplo, un tendido de una línea eléctrica y que esa línea eléctrica está funcionando todo el tiempo. Claro. Por eso es que hoy se sabe que
hay niños que están expuestos a campos magnéticos iguales o superiores a 0,3 microtesla, que es una cifra mucho más pequeña que la que vimos recién. Sí. O sea, si están expuestos a continua, pueden aumentar en 1,7 a 2 veces los riesgos de leucemia, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que los campos magnéticos son posible cancerígeno humano, ¿no? Entonces, este es uno de los riesgos que tiene la exposición de niñas, de niños, en forma crónica, a campos magnéticos, insisto, que estén iguales o superiores a esos 0,3 microteslas, ¿no? Que una vez pasado el 0,3 ya es riesgoso para nuestra salud. ¿Cuáles serían los valores exactos? En el año 2000 se hicieron 2 metaestudios. Metaestudios se toman muchos estudios epidemiológicos. En el caso de esto hay 2 investigadores, uno Albom y el otro es Greenland, que tienen su equipo de trabajo. Entonces tomaron 20 estudios epidemiológicos muy bien hechos. Entonces llegaron a la conclusión de que efectivamente cuando niñas y niños menores de 15 años están expuestos a campos magnéticos que son, insisto, iguales o superiores a 0,3 microteslas, entonces puede llegar a duplicarse el riesgo de leucemia. Entonces, de allí que lo que se busca, en primer lugar, es alejar a los receptores, a las niñas y niños, de estos valores, ¿no? Por suerte, en el caso de los campos magnéticos, la distancia es una buena solución. El problema en Argentina, el valor que se permite como estándar ambiental de campo magnético, o sea, es supuestamente el valor que nos protege, es de 25 microteslas, ¿no? Ah, 25. Claro, entonces no hace falta decir que 0,3 está dramáticamente lejos de ese valor. Claro. Y nosotros insistimos de que deben ser cambiados ese estándar, porque realmente No está ni cerca. Claro, está muy lejos. Muy lejos, esa es la palabra, muy lejos. Muy lejos. Doctor, tenemos la costumbre de dormir con el celular arriba de la mesa de luz. Bueno, no es, obviamente no es bueno. Peor, hay gente que lo pone abajo de la almohada. Sí. Eso es terrible, ¿no? Ustedes por lo menos están alejándolo. Un poquito, que sea. Sí, un poquito, no mucho. Muy poquito. Entonces, el problema con el problema decía con los celulares o de pronto con las antenas, es que en el caso de los campos magnéticos, el espectro electromagnético, todo lo que son campos magnéticos pertenecen a una parte de ese espectro que se llama radiación con unas frecuencias extremadamente bajas, y cuando uno habla de telefonía celular, abandonamos ese lugar que está en esta punta, a la izquierda, y nos vamos hacia un otro extremo, y ahí están las altas frecuencias, ¿no? Y allí están las microondas, que es con lo que funcionan, por ejemplo, la telefonía celular, Wi-Fi, o hasta un propio horno a microondas, ¿no? Que de todo modo no está dando problema, porque el horno se prende, funciona y lo apagamos, pero en cambio las antenas y los teléfonos celulares de alguna forma están funcionando permanentemente. Entonces, Claro. el tema acá es exactamente lo mismo, es decir, primero, como ya está internalizado como parte de nuestros comportamientos, particularmente en pandemia ha aumentado mucho el uso, entonces hay que tratar, sí, de reducir al máximo la exposición que tengamos a los campos magnéticos. Así como se medía con microtesla los campos magnéticos, en el caso de lo que es telefonía celular, todo lo que se llaman densidad de potencia, se miden con otra unidad, que son microvatios, por ejemplo, por centímetro cuadrado. Eso es lo que se mide. Entonces, acá es tratar de no aumentar esa carga. Por ejemplo, cuando nosotros acercamos el teléfono a la cabeza, las microondas entran, obviamente, en la cabeza, ¿no? De la misma forma que en este momento, si ustedes prenden el celular y se van a la función donde dice Wi-Fi,
van a encontrar un listado donde están todos los servicios a los cuales ustedes pueden acceder. Obviamente la mayor parte va a estar con un candadito, que hay que tener una clave, Sí. pero está leyendo el teléfono. El teléfono está leyendo que estamos recibiendo ondas de todas esas fuentes. Así que si yo tengo 10 listas, 10 contactos para poder ingresar, implica que hay 10 de eso que nos está llegando. Entonces, el problema es justamente eso, que lo hemos integrado a la vida cotidiana y obviamente... El celular, estamos en permanente contacto con el celular. Sobre todo ahora, o sea, que ni siquiera podés tener Ujú. clases, ni, no sé, ni notas como ahora tampoco. Claro, ni que hablar los chicos, Claro. Claro. desde joven. Claro, eso que vos acabás de decir es un poco el problema, porque en el caso de los niños, obviamente estamos hablando no solamente de los niños, sino, por ejemplo, embriones y fetos en una mamá que está embarazada, una embarazada, o las niñas y los niños pequeños. Obviamente son organismos que tienen una gran división celular, tienen alto metabolismo, entonces allí va a ser mucho más riesgoso. Entonces, obviamente tenemos que coexistir, pero tratar de no exagerar. Es decir, realmente que los niños estén todo el tiempo con un teléfono celular funcionando, es un riesgo realmente tonto, no tiene sentido. Primero porque nosotros a esta altura sí sabemos que representan un riesgo, y una niña y un niño no. Entonces ahí tengo el primer conflicto, ¿no? Entonces, hay que reducir obviamente al mínimo. Por ejemplo, supongamos tener un router en la vivienda. Supongamos que alguien le llega la televisión de cable por fibra óptica. La fibra óptica no es problema. Ahora, si viene fibra óptica y de pronto la persona quiere poder utilizar la computadora hasta sentado encima del tanque de agua, y en ese caso ese router ya no va a ser como el cable, ya no va a ser la fibra óptica, sino que va a generar microondas. Entonces, en un hogar van a estar las microondas que llegan desde la telefonía celular, y le vamos a agregar los routers. Y lo mismo pasa si Bluetooth, de pronto están con un teléfono celular y quieren tener más agilidad para escribir, entonces colocan un pequeño tablero, directamente colocan al costado del teléfono y empiezan ustedes a teclear. No hay un cable, sino que es Bluetooth, entonces allí tiene otra fuente. Es decir, nosotros somos responsables de que en un hogar aumenten, por ejemplo, esa fuente, o de pronto uno tiene un mouse. ¿Cuál es el sentido de tener un mouse inalámbrico? ¿No? O sea, todo esto no es gratuito, es decir, es muy, muy grande, entonces cuanto uno más pueda reducir, no digo que hay que meterse en una caverna y taparse con una... No, el horno, Raúl, vos nos estás hablando a nosotros directamente. Nos estás matando. Nos estás matando. Nos estás matando, estamos haciendo todo mal. Todo mal. Bueno, pero después esto no va a ser tan mal, o sea que eso es bueno. Pero lo que sí quería decir es lo siguiente, es que no solamente esto del uso cotidiano, sino que supuestamente los gobiernos, te recuerdan que un presidente, un gobernador, un intendente, en realidad la gente a veces lo olvida, ¿no? Pero son empleados nuestros, nosotros les pagamos un sueldo para que administren, no son emperadores. Una de las cosas que uno espera de los gobiernos es que justamente nos protejan de todos esos efectos un poco drásticos, dramáticos. Entonces uno espera que las normas permitan un valor que nos proteja la salud. Vieron que lo que habíamos hablado de campos magnéticos era al revés, o sea, el valor era altísimo, Sí. el riesgo se hacía con pequeños valores. Bueno, no es lo mismo con todo lo que es densidad de potencia y con microondas y con telefonía celular. Es decir, de alguna forma pareciera que los organismos dedicados a hacer esos valores no estuvieran tan, digamos, preocupados por la salud de las personas, y sí más preocupados por la salud de las corporaciones, ¿no?
Entonces, allí también tenemos valores muy, muy altos, y para que tengan una idea, simplemente voy a hacer una comparación entre los valores permitidos en Argentina y en algunas ciudades europeas. Para telefonía celular, o sea, imaginemos las antenas de telefonía celular, para telefonía celular digital, en Argentina se permite una densidad de potencia, que es lo que vamos a medir, de 950 vatios por centímetro cuadrado. Olvidémonos un poco de la... 950, repetimos por favor, 950. 950 microvatios por centímetro cuadrado. Eso es lo que acá se permite. Sí. Ahora yo voy a hacer un viaje imaginario a varias ciudades europeas, y en estas ciudades europeas me encuentro con que los valores exigidos allí, los límites, son mucho más pequeñitos. Por ejemplo, de 2,5 hasta 10. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿por qué yo acá estoy sometido o se permite hasta 950, y por qué en cambio en los ciudadanos, hombres, mujeres, niñas, niños de una ciudad, reciben un valor mucho más chico? Y esto se debe justamente a porque los estados protegen más la salud de las corporaciones y de las telefónicas que nuestra propia salud. Entonces, es importante mostrar esto que estamos mostrando, porque no solamente tenemos que hacer los usos más prudentes, sino que también tienen que ser cambiados los estándares. Tienen que ser cambiados los estándares de campos magnéticos, pero también tiene que ser cambiado lo que tenga que ver con todos la densidad de potencia, todas las microondas que producen los distintos dispositivos, ¿no? Claro, que es abismal la comparación con otros países. Es abismal. Y después ustedes piensen, justo estaba recién hablando con mi niña más pequeña tiene 7 años, y obviamente ella también accede a la tecnología. Entonces yo pensaba que la gran responsabilidad que tenemos los que somos más grandes respecto de los más pequeños, es de que todos han entrado en la tecnología conociendo sus beneficios, pero no han entrado conociendo sus riesgos. Es que no se difunden, Raúl. No se sabe mucho tampoco. No se conoce. Sí, no, y soy totalmente consciente, y bueno, por eso es que valoro mucho esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Que es una forma de distribuir, pero también requiere hacer presión. Es decir, presionar a que, por ejemplo, en Argentina, el organismo que tiene que ver con todo lo que es el tema de telefonía es el ENACOM. Pero cuando uno ve la página web del ENACOM, y habla de casi como de antenas amigables, pareciera ser que están defendiendo los intereses de las corporaciones, y lo que uno espera es que defiendan, por ejemplo, los intereses de la salud de mi niña, o de las niñas, niños, gente, ¿no? Entonces, me parece que esto es lo que está en juego. Es por un lado ser consciente y ver cómo en el hogar de uno no multiplica los factores de riesgo, pero también que desde los organismos que tienen que ver con estos temas, y hablo no solamente de la COMI de Argentina, sino que a nivel internacional todas las normas sobre lo que tiene que ver densidad de potencia, esto vinculado a telefonía celular, lo establece un organismo que se llama ICNIRP, que es una ONG, que trabaja con la Organización Mundial de la Salud, y que tiene también estándares que protegen más a las corporaciones que a la salud de las personas y al ambiente. Entonces, de allí un poco la presión que tenemos que hacer, o sea, no solamente los cambios en nuestro ámbito de vida, sino la presión que tenemos que hacer para que a quienes le estamos pagando el sueldo, para que administren, nos administren a nosotros, nos cuiden a nosotros y no cuiden tanto a las corporaciones, ¿no? Pero totalmente. Ojalá. Es una utopía por ahora, ¿no? Sobre todo... Sí, pero
pero creo en las presiones. Yo creo de que es inevitable que, yo siempre digo que la lucha, todos los procesos de resistencia, son parte de la gestión ambiental. En países como los nuestros, no es un mecanismo ni enfermo ni cosa que se le parezca. La lucha, el pelear, el presionar, es parte de la gestión ambiental. ¿Y por qué es parte? Y porque muchísimos funcionarios terminan más preocupados por las corporaciones que por nosotros, y eso que nosotros pagamos su sueldo. Entonces, para mí la presión, el organizarse, el luchar, es una parte clave, ¿no es cierto?, para conseguir estas cosas. O sea, para que no sea utopía, sino que sea una realidad. Si hay ciudades en Europa en donde hay 10 y nosotros tenemos 900, ¿qué quiere decir? Y bueno, allá lucharon para tener 10 y de pronto acá no estamos luchando y por eso tenemos 900. Bueno, creo que la base de todo es el conocimiento, saberlo, sí. Y bueno, vamos poniendo nuestro granito de arena. Totalmente, un gran granito de arena. Muy bien. Bueno, Raúl, realmente un placer. Muchas gracias. Tenerte en Café Entre Amigos y bueno, conocer todos estos temas que no se difunden mucho. No, gracias a ustedes. Aparte, no deje de ser extraño que, porque estoy seguro que ustedes no se iban a imaginar que íbamos a aprender un secador de pelo. No, así que... jamás. Fue bueno, muy ilustrativo. Nos asusta un poco, pero bueno. A secarse el viento. Sí, a secarse el pelo al viento. Mejor. Bueno, nos vamos a vivir en la sierra, Raúl. Y listo. Chao. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Chao. Chao.